Curso, la sesión de hoy lo hemos titulado Vengo pronto y vamos a ver más adelante por qué. Quiero darle la bienvenida nuevamente. Gracias a ustedes por estar tan pendientes, juiciosos, alumnos del Señor, siervos del Señor, que están pendientes cada 15 días de lo que estamos compartiendo acá. Vamos a terminar hoy el libro de Apocalipsis, entonces vamos a hacer una pequeña oración para darle comienzo. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Dios, para que tu presencia esté en todo momento que estemos hablando ahora, que solamente se diga lo que venga de ti, que solamente se hable lo que tú quieras que nosotros sepamos y que nos ilumines con tu palabra, que nosotros entendamos cuál es el propósito que tú tienes al escribir cada una de las palabras que tienes en este maravilloso libro. Te entregamos, Señor, este tiempo. Oramos, Dios, por las personas que asisten a este curso de hoy, a la sesión de hoy, a los que no han podido asistir, a los que también van a conectarse después y van a ver este video en las redes, y oramos, Señor, para que tú impactes las vidas de todos los que estamos de alguna forma asistiendo a este entrenamiento, a este curso que es un entrenamiento para la eternidad, y nos ponemos en tus manos, Señor, como decía el profeta, habla Dios, que tu siervo escucha, y aquí, Dios, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a avanzar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Es como una especie de resumen, reúne varias cosas que se han visto a lo largo de la serie, de esta serie que comenzamos de estudio profético, y hay varias cosas nuevas también que nos va a decir el Señor, pero muchas de esas nos va a ir recordando lo que hemos entendido, lo que hemos aprendido, lo que hemos conversado en este curso. Si se acuerdan lo que vimos al principio, cómo se divide el libro de Apocalipsis, vemos que Jesús, cuando se le presentó al apóstol Juan en la isla de Patmos, le dice en Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Con lo que hemos visto en este curso, ya recorrimos en el capítulo 1 las que has visto, que son las cosas que Jesús le mostraba a Juan, él estando en medio de los candeleros, las que son, que es en ese momento las 7 iglesias que eran representación de las iglesias de ese tiempo, pero también Jesús se anticipó a lo que iban a ser modelos de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces vimos las 7 iglesias que se reunían o se resumieron en los capítulos 2 y 3. Pero luego, más adelante, hemos comenzado a ver cosas que vendrán después de estas, que son las cosas del futuro. Entonces, aquí hemos visto lo que es el rapto. Hablamos bastante del rapto. Estuvimos conociendo bastante de lo que el Señor tiene para la iglesia de Jesucristo, capítulos 4 y 5. Hablamos también de la tribulación, todo lo que es los juicios que van a haber sobre las personas que quedan en la tierra después del rapto. Luego vimos la manifestación gloriosa del Señor en el capítulo 19 y vimos cómo finalmente Satanás va a ser encadenado para darle comienzo al reino milenial, en donde finalmente Jesucristo va a reinar con vara de hierro, que es en el capítulo 20. Y lo que estamos viendo ahora en el capítulo 21 y el capítulo 22 es el orden eterno, el cielo. Así como vimos la sesión pasada, a nosotros se nos ha dicho, tal vez de manera como muy simbólica, imaginativa, que el cielo va a ser viviendo allá en las nubes, en una eternidad, quién sabe en dónde, pero hemos visto y hemos aprendido que la eternidad la quiere pasar Dios acá en este lugar que Él designó para vivir con nosotros, con el ser humano. Cuando Él hizo el Edén, Él anhelaba compartir tiempo con el hombre, en ese tiempo estar con Él. Pero pues por la caída, ustedes ya saben todo lo que pasó. Y el Señor, vamos a ver al final cómo va a restaurar todo para otra vez Dios volver a caminar entre nosotros y vivir con nosotros, y nosotros vamos a estar viéndolo a Él cara a cara, que es el orden eterno, que es lo que algunos le llaman el cielo, pero el cielo hoy en día ya existe, el cielo ya existe, ya está el cielo, pero aquí yo lo que va literalmente, como vimos en el capítulo 21, baja la nueva Jerusalén del cielo y llega y se instala aquí en la tierra. No sé si se acuerdan de ese video. A mí me pareció espectacular ver cómo la nueva Jerusalén está siendo construida y se va a implantar aquí en la tierra. Me parece muy bonito lo que pudimos conocer la semana antepasada. Entonces estamos acá, lo que es capítulo 22. Este libro, como se los dije en el chat, es el único libro de la Biblia que el Señor bendice al lector, comenzando y terminando el Apocalipsis. Apocalipsis 1:3, leímos hace ya varias semanas cuando dice el Señor, bienaventurado el que lee
los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Pero también ya cerrando el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 22:7, nuevamente el Señor viene a decir, he aquí yo vengo presto, bienaventurado, o sea, bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Recordemos que el Señor no dice las cosas por decirlas. Si el Señor dice, somos bendecidos al leer este libro, es porque somos bendecidos. Entonces, Anabel, un versículo en 2 Timoteo 2:15, si no lo puede leer, por favor. 2:15, bueno, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Perfecto. 2:15. Y también en 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, correcto. Entonces, con base en esto que nos lea Anabel, que el Señor nos dice, la única forma de entender la Biblia y entender la profecía es si nosotros trazamos bien la palabra de verdad. ¿Qué significa que nosotros podamos entender? Nos llegamos a vernos con el Señor y podemos decir que no estamos avergonzados porque conocimos bien lo que Él nos dejó en su palabra. Es trazando bien la palabra de verdad. ¿Qué es trazar bien la palabra? Lo vimos desde un comienzo. Hay unos principios muy básicos, pero uno de esos es que la Biblia establece una división entre tres grupos de personas en el planeta, que son Israel, la iglesia y los gentiles. Y también, si bien nosotros tenemos a nuestro alcance la Biblia como lo leímos ahora, toda la Biblia es útil para que nosotros podamos aprender, para que podamos conocer doctrina, para corregir, para ser instruidos. Sin embargo, bueno, y para enseñar a la iglesia, por supuesto. Sin embargo, no toda la Biblia está escrita o está dirigida a la iglesia. Está conectado con el primer punto. Si nosotros entendemos que hay unas promesas para Israel, cuando le dice a Jacob, cuando le dice a David, son promesas a los hebreos. Sí, él se dirige a ellos, son promesas, pero también hay promesas para la iglesia que nosotros en este momento no vamos a ver qué parte de la Biblia es específicamente para la iglesia o no, pero les podría decir, por ejemplo, que los salmos aplican para todos, para judíos, para la iglesia. Los salmos, el libro de Eclesiastés también, que hay algunas cosas que son muy para los israelitas. Cantar de los Cantares también se refiere a que la gente lo ve como un libro romántico y amor, pues es un libro que habla de la relación entre el esposo y la esposa, o sea, entre Cristo y la iglesia. Pero también vemos que casi todos los libros del Nuevo Testamento están dirigidos a la iglesia, aunque si uno ve los 4 primeros evangelios, técnicamente harían parte del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a someterse a la ley. En fin, no vamos a meternos en esa parte, pero no toda la Biblia está dirigida a la iglesia y por eso muchas veces nosotros los cristianos, las congregaciones andan confundidas, porque al no saber trazar bien la palabra, no saben qué les espera, no saben cuál es el futuro que el Señor nos depara con esto de que hemos hablado del rapto, la tribulación, etcétera. También podemos ver que muchas porciones de la Biblia están dirigidas solamente a Israel, como hemos hablado. Por ejemplo, incluso uno se puede llegar a sorprender que el libro de los Hebreos que está en el Nuevo Testamento aunque hay controversia entre quién escribió el libro de los Hebreos, pues lo más seguro y todo apunta a que sea el mismo Pablo. Entonces hay controversia, pero es un libro que Pablo le escribió a su propio pueblo, a los israelitas. Aunque Pablo es el apóstol a los gentiles, él siente pasión y siente dolor por su mismo pueblo de Israel. Está escrito a los hebreos, en fin. Entonces nosotros si entendemos esto, podemos trazar la palabra de verdad y podemos llegar a hoy en día al capítulo 22 de Apocalipsis, entendiendo cuál es la misión de Dios para nosotros y cuál es el futuro que Dios tiene para nosotros, para sus escogidos, para su iglesia. Efraín, tú nos puedes leer esta parte, segunda de Pedro 1, el 19 al 21, que está en la pantalla, por favor. Sí, cómo no. Lo voy a leer directo de la Biblia, de la Reina Valera. Ok. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí vemos que
la palabra profética, al decir que es la más firme o más segura, como lo lee la versión de Efraín, a nosotros nos da firmeza, nos da seguridad de saber qué es lo que estamos leyendo, dónde estamos parados. La palabra alumbra, especialmente en estos tiempos de tiniebla, hasta que Jesús venga, dice la palabra, dice, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Jesús es la estrella de la mañana, vamos a verlo más adelante. O sea, aquí según Pedro nos está diciendo que es la profecía la que nos da firmeza y nos ayuda a estar tranquilos en paz en medio de esta situación hasta que venga Jesús. La Biblia se interpreta sola. La Biblia no necesita intérpretes privados o no necesita gurús, no necesita expertos para que nos aclare qué es lo que el Señor nos quiso decir. No se necesitan tanta simbología. La Biblia de por sí ya es simbólica en algunas cosas, pero no necesitamos nosotros ponerle más arandelas. Esto es lo que hemos estudiado, que es la perversión o adulteración de la palabra. Aprendimos que es la levadura de los fariseos, la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, y vimos cómo esto se metió en la iglesia como parte de las enseñanzas bíblicas, y así la gente ha vivido confundida y engañada y teniendo inseguridad en la palabra de Dios. Al comienzo de la sesión del capítulo 22, en la sesión pasada, nosotros vimos algo muy bonito y es cómo el Señor nos lleva al principio. Esto es simplemente un recuento del capítulo 22 al comienzo, que era terminación del 21, o sea, el nuevo cielo y la nueva tierra. En Génesis 2:9, el Señor nos muestra que hizo nacer de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero miren, cuando leímos capítulo 22, volvemos a ver otra vez cómo el árbol está en medio de la plaza de la nueva ciudad, o sea, y de la una parte y de la otra del río estaba el árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida es un árbol especial. Imagínense un árbol que está entre las dos orillas, o sea, debe ser varios árboles que forman un árbol. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces vemos cómo la Biblia en este capítulo 22 está terminando como comenzaron las cosas, con el árbol de la vida. Es como si Dios volviera al origen. Dios vuelve o quiere comenzar las cosas otra vez, nuevas, pero esta vez sin pecado, sin Satanás de por medio, sin que nosotros tengamos un cuerpo corruptible que se corrompió por el pecado, y con una tierra y con unos cielos renovados. A mí esto me parece impresionante, cómo Dios es tan sabio, sus pensamientos son más altos que los nuestros, que Él ha llevado toda la historia de la humanidad hasta que las cosas se restablezcan. No es solamente algo, por ejemplo, no es solamente nuestro cuerpo glorificado, no es solamente que el diablo es encadenado y se va el que hacía engañar o el que engaña a las naciones, no solamente que está la sanidad, es todo eso. Él quiere hacer todo nuevo. Quiero extractar esta parte que ustedes lo van a leer ahorita varias veces en este capítulo 22, cuando él no dice la palabra pronto. De hecho, esta palabra no es la palabra que Jesús utiliza en las versiones más ajustadas a la palabra, como hablamos ahorita, la palabra profética más pura, que son, ¿se acuerdan cuando estuvimos estudiando los textos masoréticos, que son los preservados en Jerusalén para el Antiguo Testamento, y los textos recibidos o los textos receptus que vienen de la iglesia de Antioquía, que son los del Antiguo Testamento, el original griego? La palabra que el Señor usa aquí no es pronto. Apocalipsis 22:6, el Señor está diciendo, díjome, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Luego en el 7 vamos a ver otra vez que el Señor mismo dice, yo vengo presto. Luego en el versículo 12, el Señor dice otra vez, yo vengo presto y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Luego en el 20 dice, que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo prestamente. Es interesante. ¿Y por qué me meto aquí de una vez? Porque yo creo que en esto se centra todo esto que vamos a estudiar hoy, lo que Jesús mismo dijo sobre su venida. Cuando él habla de que vengo presto, muchas personas o interpretaciones desacreditan la segunda venida del Señor y su establecimiento del reino milenial después de la tribulación, luego de terminar la dispensación de la gracia, precisamente porque toman este versículo y dicen, pues mire que Jesús dijo que venía pronto, pero ya han pasado 2000 años y él no vino, entonces esto es simbólico, porque claro, hay una diferencia entre la palabra presto y la palabra pronto. La gente entiende o entendió o quiso entender que Jesús vendría en un corto periodo de tiempo. Por eso tal vez los primeros apóstoles, incluso el mismo Pablo,
él pensaba que Jesús iba a llegar cuando él estuviera vivo, porque él mismo dice, el Señor dice, que algunos de ustedes no gustarán de muerte hasta antes de que yo venga. Entonces los discípulos se llenaron de ánimo pensando que el Señor iba a venir estando ellos vivos, pero él quería decir otra cosa. Pablo después lo entendió y después en sus cartas él lo dejó escrito, que muchos han dicho que es que la venida del Señor ya se dio, que ya estamos en el milenio, etcétera. Pero Jesús no quiso decir eso. Jesús quiso decir, como lo escribimos ahí, que su venida iba a venir, en inglés es, King James es quickly, o sea, rápidamente, de repente, o no es que venga pronto, sino presto en italiano, presto se usa mucho en italiano, es quickly, o sea, es así, de un momento a otro, como un rayo. Viene del término griego, se escribe así como dice ahí, tachi, pero se pronuncia tajú. Tajú quiere decir así, como en un parpadeo, rapidísimo. Y es así como el Señor nos dijo que iba a ser el rapto, y es así como iba a ser su segunda venida, como un parpadeo, rápidamente. Nosotros terminamos la vez pasada el 22.6, ahora venimos 22.6 y 7. Dice, ¿qué es lo que le leímos ahora? Es aquí el Señor, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, yo quise poner el 12 y el 20 para mencionar que esta parte, que vamos en el 7, no nos vamos a saltar el 12 al 20, sino que lo quise mencionar porque es importante como el mismo Jesús menciona que él viene presto. Él mismo lo dice 3 veces. 3 veces lo menciona. Acuérdense que 3 es un número de la divinidad. Si él lo menciona 3 veces es porque Jesús se encarga de que nosotros entendamos que esto es algo muy importante. Luego dice, versículo 8, dice, y yo, Juan, vi y oí estas cosas, y cuando hube oído y visto, me postré para orar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, el Señor, cuando nos está mostrando esto en este libro, también se está encargando de mostrarnos a nosotros, a la iglesia, que los que guardamos la palabra de este hermoso libro de Apocalipsis nos pone al mismo nivel que el ángel que él envió, porque él dice, yo soy consiervo tuyo, como al lado de nosotros, y también nos pone al mismo nivel de los profetas, o sea, nosotros los que guardamos las palabras de este libro. Sin embargo, el Señor, o el ángel aquí en este caso que está siendo enviado por el Señor, se encarga de decirle a Juan, mucho cuidado con la idolatría, porque le dice, a mí no te me vas a arrodillar. Entonces el ángel está diciendo, ni siquiera tú debes adorar a los ángeles, solo adora a Dios. Esto es una enseñanza que Dios nos está dejando, porque fíjense, usted imagínense a Juan ahí en la isla con este éxtasis de haber visto todo eso, y queda sorprendido, pero Juan con todo y que ha sido un hombre muy maduro en el Señor, todavía sintió la tentación de adorar a algo que no era el Señor. Entonces, si él lo hizo, si a Juan le pasó, cuanto más a nosotros que tenemos la tendencia de adorar lo que vemos. Mamá, usted tiene Éxodo 20 del 3 al 6 para que nos ayude con eso, por favor. ¿Qué donde dice el Señor respecto a la adoración, a ídolos? Ok. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, gracias, Bien. hermano. Okay. Y también el Señor lo dice varias veces en la Biblia. Y luego la ley que le dejó eso fue en el Éxodo, el momento en que salieron los israelitas. Imagínense viviendo en un pueblo, en medio de un pueblo pagano como los egipcios, pues ellos adoraban de todo en Egipto. Entonces el Señor se encarga de decirle mucho cuidado con esto, no adoren, pero luego ya se los dejan la ley. Levítico 26:1 dice, no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ya en la última parte de la revelación que le da el Señor a Juan, le está diciendo mucho cuidado con la idolatría. Continuando con Apocalipsis 22:10, se los voy a leer. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, sea sucio todavía. Y el que es justo, sea todavía justo. Y el que es santo, sea santificado todavía. Y he aquí yo vengo presto.
y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Mas los perros están afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace la mentira. Vamos a separar cada una de estos versículos acá. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Entonces, quise preparar esto porque es importante ver cómo Dios cambia. Y esto es como una especie de ejemplo o muestra de las dispensaciones. Porque si bien Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, eso no hay ninguna duda, no necesariamente el trato de Dios con los hombres es el mismo en todo momento, porque Él sabe hasta dónde puede darnos, hasta dónde nos puede exigir o hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar. Por eso Él, en Daniel 12, del 4 al 9, Él le dice a Daniel, o sea, todo el libro de Daniel es un libro espectacular. Nosotros ya vimos aquí las 70 semanas de Daniel, pero todo el libro de Daniel es impresionante cómo habla de los últimos tiempos y de muchos tiempos alrededor, o sea, desde Daniel. Pero en Daniel, el Señor le dice a él, cierra las profecías y sella las profecías. Ustedes lo pueden ver, Daniel 12, 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicarás el conocimiento. Otras versiones dicen, irán muchos de aquí para allá y la ciencia aumentará. Luego Daniel 12, 9 dice, y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Claramente aquí el Señor le dice a Daniel, séllalo, no dejes que nadie lo vea. Sellar es el libro, se sella, se cierra. Los profetas después de Daniel leyeron esto, pero no entendieron. Eso fue en el año, aproximadamente en el año 540 antes de Ciro, más o menos en la época en donde, antes de Cristo, perdón, en la época del rey Ciro, justo un par de años antes de que se acabara el destierro o los 70 años de destierro de Israel en Babilonia, de Israel y de Judá. Eso fue en 540 antes de Cristo. Después de este tiempo han pasado muchas cosas por la historia de la humanidad, donde Israel fue protagonista. Entonces vimos que Israel, aquí lo vemos arriba, Israel retornó otra vez a su tierra, o sea, el pueblo de Israel. Pasaron los 4 imperios que Daniel describió en sus profecías. Vino nuevamente la dispersión de los judíos después del año 70, después de Cristo, pero antes había venido el ministerio terrenal de Jesús, cuando Jesús caminó entre los israelitas en la tierra. Pero luego después también vino el nacimiento de la iglesia, después de que Jesús fue crucificado, vino después Pentecostés. Y luego vinieron las iglesias de Asia, que son las 7 iglesias que después han sido también las mismas facetas de la iglesia en la historia de la humanidad. Pero luego, aquí, en el año 95 después de Cristo, digamos, saltando de un lado para otro, antes, en el año 540, le dice el Señor a Daniel, séllalo, pero luego le dice a Juan, abre las profecías. Entonces ya lo habíamos visto en Apocalipsis 5:9, cuando decía, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. El mismo libro que el Señor le dice a Daniel, séllalo. Luego Jesús se muestra aquí que los está abriendo. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y luego, lo que estamos leyendo ahorita en el 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ya no están selladas. La profecía que se le dio a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, ya se nos reveló a nosotros. Se han dado cumplimiento a varias profecías desde ese tiempo. Se dieron cumplimiento, por ejemplo, una profecía espectacular que destruye mucha teoría del nuevo movimiento carismático de las iglesias de finales del siglo XIX, etcétera, que es la teoría, por ejemplo, del reemplazo, que donde dice Israel, táchelo y diga iglesia, se desbarata cuando vemos que Israel se vuelve nación en el 14 de mayo de 1948. Entonces, es una profecía de Ezequiel que se cumplió. Se han dado cumplimiento a varias profecías. Estamos viviendo los tiempos del pronto cumplimiento de otras profecías. Cuando el Señor le dio visión a Daniel en los tiempos, le dijo, bueno, séllalo. Pero ya no es sellado porque no es un misterio desde que
Jesús se lo reveló a Juan en el Apocalipsis. Pero lo que pasa es que debido a las múltiples versiones de la Biblia, también lo estudiamos, lo hemos estudiado en este curso, que en español hay más de 50 versiones de la Biblia y es impresionante. Hay un chiste que hay entre los cristianos que dice, oye, ¿usted qué Biblia está leyendo? Cuando alguien está diciendo algo que no es totalmente correcto por jocosidad, le dice a uno, ¿usted qué Biblia lee? Porque es que en últimas es cierto, no todas las Biblias, y acá no quiero ser duro ni quiero ser un poco, no quiero juzgar a nadie, pero no todas las Biblias necesariamente dicen lo mismo, porque como también vimos, hay algunas Biblias que cambian doctrina. Desafortunadamente, por tanta multiplicidad de la palabra, las palabras han sido sujetas a interpretaciones y a diversos tonos que le da la gente, y por eso no todas las congregaciones están mostrando como tal, como debe ser el sentido de la profecía, y por eso hay tanta confusión. Entonces son palabras que eran selladas, pero ya no están selladas. Luego vemos en el versículo 11 del 22, que lo que leímos ahora, yo no sé, yo voy a hacer aquí una pequeña encuesta. ¿A quién no le ha llamado la atención este versículo diciendo, bueno, pero esto sí puede significar esto, aquello o lo otro? Voy a leérselos. El que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio sea sucio, el que es justo sea justo, el que es santo sea santificado. Dice luego, y aquí yo vengo presto. Acuérdense que les digo, yo vengo presto. Mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿A quién no le ha llamado la atención este versículo? O preguntándose qué quiere decir. A mí, ¿qué quiere decir? Porque no entendí este versículo. Exacto, a mí también, créanme. Que yo decía, bueno, pero ¿por qué me viene a decir esto aquí el Señor? El 11 y el 12 están relacionados. Esto está relacionado con 2 Corintios 5:10, que dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Anabel, tú tienes, por favor, 1 Corintios 3, del 11 al 17. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A mí me parece impresionante. Pregunta. Esto es impresionante, bastante, porque imagínate, sabemos que cada uno, así seamos cristianos, así hayamos llegado a los pies del Señor y todo, hay una vieja manera y hay una nueva manera, entonces hay un antes y un después, ¿verdad? En la Sí. vida del cristiano, antes de conocer a Cristo, después. Muchas veces después de conocer a Cristo, a veces se repetían situaciones y cosas, pero cuando uno hizo ese pues encuentro con el Señor, ese arrepentimiento genuino, ese el apartarte y todo, igual vamos a ser juzgados, pero no va a ser, o sea, ¿cómo va a ser eso, mejor dicho? Bueno, esto es lo que ya vimos varias veces. Aquí hay varias cosas. Es más profundo de lo que uno cree, pero también es sencillo. Entonces para ahorita contesto esa parte, me devuelvo a la pregunta que les hice al principio, Ok. ¿qué significa esta parte de que el que sea sucio, etcétera? Pues esto significa que Jesús, cuando Jesús venga a la tierra, primero en el rapto, venga por nosotros en el rapto, allá no hay nada que hacer. O sea, bueno, a los que Él nos saca en el rapto, nos une después con los santos, con todos los santos de la iglesia, de todos los tiempos, nos va a unir con Él en el rapto, también nos va a unir con los mártires de la tribulación, nos va a juntar allá en el cielo para prepararnos para la boda del Cordero. Pero, digamos, en el momento del rapto, cuando Jesús llegue, allá no hay nada que hacer, ahí se para el reloj. Es como cuando ustedes tienen un cronómetro y llega y pasan a la meta, ¡tum! Pasó, llegó se llegó a la meta,
Ya no hay tiempo de decir, ay, que déjeme yo entreno otro poquito más, o que venga y yo me devuelvo y vuelvo a arrancar. No, o sea, el que recibió al Señor Jesucristo y lo hizo el Señor y Salvador de su vida y aceptó la obra de Cristo y el precio que pagó por sangre, o sea, los verdaderos salvos del Señor, en ese momento son salvos, son santos, ya fueron justificados, o sea, son los que fueron justificados por el Señor y aceptaron la justificación del Señor, son santos. Los que no recibieron al Señor, no hay nada que hacer. Ya están perdidos, ya se van para la condenación eterna, a menos que entreguen su vida por Jesús durante la tribulación. Entonces, cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía, en el momento en que llegue el Señor, hasta ahí llegó, o sea, no hay nada que hacer, a menos que Él sea santificado a través de su sacrificio como mártir de la tribulación. El que es justo y fue sacado, fue justificado por el Señor y fue sacado de la tierra, ya no hay nada que hacer. Ya ese, cuando llegue al tribunal de Cristo, no va a perder su salvación. Más bien lo que va a recibir es lo que leímos en 2 Corintios 5:10, que vamos a presentarnos ante el Señor y vamos a recibir las recompensas por lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir lo que estudiamos, que son los galardones o las coronas del cristiano. Acuérdense que es un tribunal para recompensas, no para condenación. Entonces, porque dice, el que es justo, ya es justo todavía. Y el que es santo, es santificado. No hay nada más que hacer en ese momento. Yo no puedo, la gente que se va para el infierno no puede decir, así como le dice el rico a Lázaro, dile a Elías o a Moisés, o a mis hermanos que Elías y que Abraham está aquí o que Moisés lo visite. No, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Así venga el mismo Abraham a los israelitas en ese momento, como lo decía esta historia, nada, no hay nada que hacer. Entonces, esto es lo que significa. Y por una cosa que me llama mucho la atención es que él habla del templo de Dios, que es el Espíritu Santo que está viviendo nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Es algo impresionante. Y aquí el Señor lo dice en 1 Corintios 3:17, que el templo de Dios somos nosotros. Nosotros somos responsables de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Yo respondo y yo cuido mi cuerpo como lo puedo cuidar. Y de cuidarlo hay muchas formas de cuidarlo. Pero una cosa, por supuesto, es cuidarlo de la alimentación, etcétera. Los ambientalistas y los humanistas se van a ir por ahí rapidito, que uno tiene que ver bien cómo cuida su cuerpo en ese sentido, pero también, o más que todo, el Señor se refiere al pecado, ¿sí? Y a cuidar el cuerpo, es que es un tesoro que nosotros tenemos que administrar. Yo no voy a dejar que nada venga y este cuerpo yo tengo que responder al Señor por él. Entonces aquí habla de que somos el templo de Dios. Entonces esta parte que dice el Señor en el versículo 11 y 12 es esencialmente que no hay nada que hacer cuando venga el Señor y lo que tenemos solamente es este tiempo ahora. Por eso el Señor dice, hoy es el día de tu salvación. No tenemos otro momento. Entonces creo que también a Anabel le responde lo que también está relacionado con lo que vimos algún tiempo, que son los galardones del cristiano, que no es para perder la salvación. Nosotros vamos a llegar allá y el Señor no va a decir, mira, tú hiciste mucho dinero, tú hiciste muchos viajes, tú regalaste muchas ofrendas, tú repartiste muchos papelitos, tú fuiste, hiciste todo eso, pero bueno, vamos a ver cuáles fueron tus obras, cuáles fueron tus verdaderas obras. ¿Cuántas veces compartimos el evangelio? ¿Cuántas veces nosotros pudimos salvar almas? Nosotros no somos los que salvamos, pero llevamos el mensaje para que otras almas llegaran al Señor. ¿A cuánto nosotros estamos? Nosotros no importa que pase lo que pase, predicando a tiempo y a destiempo, etcétera. Esas son las coronas del cristiano. También, pues, ser ejemplos y testimonios de lo que el Señor, de lo que es ser un buen cristiano, como nos lo explica en la Biblia, para que no con nuestro testimonio otros vayan a caer, etcétera. Digamos, esas son las obras que van a quedar, pero no las obras que se queman como el heno y la hojarasca que se queman en el fuego. Entonces, esto es lo que significa esos dos versículos. Están conectados uno con otro. Apocalipsis 22, 13, 14 y 15, en realidad dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida
y que entren por las puertas de la ciudad, mas los perros están fuera y los hechiceros y los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y hace la mentira. ¿Cómo así? Si Jesús que es Jesús no tiene final, ¿cómo así que a qué se refiere con que yo soy principio y el fin? El primero y el postero, ¿a qué fin se refiere? ¿Quién se acuerda de lo que vimos en la clase pasada? ¿A qué puede referirse esta frase? Bueno, yo les voy a recordar. Lo que conversamos la semana pasada tiene que ver con 1 Corintios 15, 28, que es Esperen. más, perdón. Jesús es el principio de la creación y es el fin, ¿no? Si es el fin, o sea, termina la obra y se la entrega al Padre. Eso fue Muy lo que nos bien, dijiste. muy bien, muy bien. Entonces, exacto. Entonces vamos a profundizar un poco. Tiene que ver con eso. Entonces, leemos en 1 Corintios 15, 28, dice, mas cuando todas las cosas le fueren sujetas, todavía las cosas no sean sujetas al Señor, entonces también el Hijo mismo se sujetará a quien, al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Entonces vemos que luego de que conquistó la tierra, el Señor Jesús vino y reinó en la tierra con su iglesia, que ya fue arrebatada. Estamos haciendo un recuento. Que luego de haber encadenado a Satanás por 1000 años y Jesús haya establecido su reino milenial con los santos, entonces ahí sí viene el reino de Dios a la tierra, o sea, el rey reina terrenalmente en la tierra, y luego, como vimos, que haya pasado el bautizo de fuego y que los cielos y la tierra hayan sido transformados, Jesús termina la obra dispensacional y le devuelve el reino al Padre. O sea, Jesús fue encomendado desde un comienzo. Yo lo veo así, yo quiero simplificar un poquito así. Dios tenía un gran tema que resolver, grande, que tuvo que tenía que ver con la caída del lucero de la mañana, que fue la rebelión celestial. Él tenía ese problema que resolver desde antes de que nosotros no tenemos historia y no está escrito exactamente cuándo fue en la Biblia. ¿Y él cómo resolvió ese tema? Jesús. Dios se hizo hombre a través de Jesús y le dio una obra a Jesús, le dio la misión. Dios se encarnó en Jesús y como dice Anabel, desde el principio, cuando vemos a Jesús, entonces Jesús es el creador, Jesús está en el principio y el final es cuando estamos viendo que él sujeta todas las cosas, o sea que el Hijo mismo se sujeta a él y le entrega a Dios Padre todo, le devuelve el reino a Dios Padre. 1 Corintios 15, 28, le dices, papá Dios, acá termina. Entonces ahí termina la obra dispensacional de Jesucristo. Y él se hace, como dice Apocalipsis 21, del 6 al 7, que lo leímos la sesión pasada, dice, hecho es, yo soy el alfa y el omega, lo dijo primero antes, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús. Jesús dice en el versículo 6 de Apocalipsis 21, dice, yo soy el alfa y el omega. Está hablando que yo soy Jesús. Y luego dice en el 7, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Cómo así que Jesús? Ahora yo soy el hijo de Jesús y Dios, porque acá Jesús vuelve otra vez al Padre y se hacen uno solo. Entonces, no sé, yo no quiero enredarlo, ¿no? No quiero que sea enredado. Entonces, Jesús termina aquí la obra, él obedece al Padre, porque esa fue la misión que él tuvo. Entonces, es importante cuando Jesús dice, yo soy el principio y el fin, pero no el fin de Jesús, es el fin de la obra de Jesús. Entonces, yo soy el alfa y el omega, es un omega, es un final. A mí me parece esto espectacular. Yo con esto entendí una cantidad de cosas que para mí han sido misterio durante mucho tiempo. Bueno, aquí también está hablando, dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos. ¿Cómo así sus mandamientos? Vemos que obedecer al Señor y creer en el Señor, o sea, trae bienaventuranza, o sea, trae bendición. No solamente trae bendición nosotros acá, que muchas veces la gente envidia a los cristianos porque los cristianos en medio de todo están en paz o actúan diferente o si piensan distinto, reciben bendiciones que no se explica a la gente cómo, etcétera. Recibimos frutos en la tierra, pero también en la eternidad. O sea, dice, ¿por qué la eternidad? Cuando estuvimos hablando de la ciudad en el reino perfecto, ¿se acuerdan? La ciudad que va bajando del cielo no son nubecitas, nosotros no vamos a vivir en nubes en el cielo, vamos a vivir en una ciudad nueva aquí en la tierra, entonces vamos a recibir también ese tremendo galardón. Pero cuando habla de los mandamientos, le pregunto, ¿a quién fue dado los mandamientos en la Biblia, en el Antiguo Testamento? A Moisés. A Moisés, y Moisés era parte del pueblo de los
Del pueblo de Israel. Los pueblos de Israel. Del pueblo de Israel. Y ahí está la ley. ¿Quiénes son los que nosotros estamos sujetos hoy a la ley? ¿Es mi pregunta? No. No, nosotros No estamos sujetos sujetos a la gracia. No, a la gracia. A la gracia del Señor. O sea, nosotros, técnicamente, nosotros no estamos sujetos a obedecer los mandamientos que fueron dados a Israel. ¿Sí? Nosotros no guardamos el Shabbat. O sea, una cosa diferente que guardamos el primer día de la semana, que es el domingo, para los israelitas. Pero nosotros no estamos sujetos a los mandamientos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, y no vamos a profundizar de eso ahorita, hay mandamientos que Jesús dio directamente, pero también dio a través de los apóstoles a la iglesia. De hecho, Pablo repite algunos de esos mandamientos, los repite en el Nuevo Testamento, y Jesús también lo repite ya cuando él estuvo acá, aunque Jesús se sujetó a la ley. Pero concentrándonos en lo que Pablo dice, yo recibo mandamiento, esto es mandamiento del Señor. Entonces y podemos hilar también delgado en eso, ahorita no va a haber mucho tiempo, pero hay mandamientos que Jesús o que Dios le dio a través de los apóstoles a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, finalmente, esto aplica, por un lado, a los israelitas, que cuando lean esto y se den cuenta y digan, caramba, el Jesús de los cristianos es el verdadero Dios. Él es Elohim, él es el Shaddai, él es Dios. Vamos a ponerle atención, entonces vamos a creer que Yeshua es Dios, es el Mesías que nosotros hemos venido esperando. Entonces, esto está dirigido a ellos, pero también está dirigido a que dice, bienaventurados los que hacen sus mandamientos, los mandamientos que nos deja el Señor nuevamente en el Nuevo Testamento, que se los deja a la iglesia. Y los invito, cuando tengan tiempo, que lean 1 Corintios 14:37, para que lo anote ahí. No sé si podemos leerlo más adelante. 1 Corintios 14:37, el Señor habla de algunos tipos de mandamientos. ¿Quieres que lo lea, Saulo? Sí, lo tienes ahí, que tengo aquí varias cosas al frente. Sí. Sí. En 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Eso es parte donde él menciona mandamientos, pero también el Señor menciona mandamientos en varias partes del Nuevo Testamento. Entonces, hay bendición también por aceptar o por obedecer lo que Jesús nos manda, o lo que Dios nos manda en la Biblia, a los israelitas en el Antiguo Testamento, a nosotros, por la gracia, lo que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento. En el 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la desposada dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. Nuevamente aquí Jesús se presenta como la estrella de la mañana. Él es la única estrella de la mañana. Quiero tener mucho cuidado porque hay una versión que habla que Lucifer es lucero de la mañana, que confunde mucho a la iglesia, a los cristianos. Él no es el lucero de la mañana. La Biblia dice, tú caíste, Satanás del cielo. Entonces, Jesús se presenta como la estrella de la mañana, y como lo leímos al principio de esta sesión, hasta que venga la estrella de la mañana, como lo leímos en 2 de Pedro, cuando venga Jesús. Aquí, ¿qué nos quiere mostrar el Señor? Es básicamente la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, que es guiar a la gente hacia Jesús. A través del Espíritu Santo, que reposa en cada creyente, es el que está actuando en el planeta en lo que el Señor le ha llamado la dispensación o la era de la gracia. Entonces, el Espíritu que está en nosotros y la desposada, ¿quién es la desposada? Que es la prometida del Señor, que es la iglesia, dice ven. O sea, ¿qué significa? Ven significa invitar a alguien. Entonces, nuestra misión es invitar, y al que oye diga, ven, mira, ven. Oye, ¿tú por qué estás feliz en medio de esta prueba, en medio de esta enfermedad tan grave? ¿Tú por qué todavía tienes ánimo de seguir adelante? Ven y te explico por qué. Ven. Eso es lo que él dice. Ven para que recibas a Jesús, ese Jesús que me hace vivir así. Él es Jesús actuando en nosotros, pero no nos usa como hay otra doctrina que se llama el cielo en la tierra. Nosotros no somos los encargados de traer el reino de Dios a la tierra. Y acá esto se puede abrir para una otra presentación, otro tema. Y esto tal vez puede tumbar un poco de paradigmas. En ningún lado de la Biblia, en ningún lado, el Señor está diciéndole a la iglesia que es la encargada de traer y de expandir el reino de Dios a la tierra. En ningún lado.
Pero sí el Señor nos está diciendo, y lo está dejando del principio a fin, en el último capítulo, prácticamente en los últimos versículos de la Biblia, nos está diciendo el Espíritu y la iglesia. Dice, ven. Aquí no está diciendo Jesús, le dice a la gente, ven, ven. De hecho, el versículo que dice, ven, yo toco a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es un versículo que se usa para evangelizar, pero es un versículo donde él está tocándole la puerta a la iglesia, le está diciendo, ábreme, iglesia, nuevamente, porque me dejaste afuera. Eso también lo hablamos en un momento. Entonces el Señor está diciendo, tu iglesia, a través del Espíritu, tu misión es compartir el evangelio para guiar a los demás, para que aquel que tiene sed venga y que quiere tome el agua de vida gratuitamente. Nosotros como iglesia, nuestra misión es compartir el mensaje a los perdidos, llevar el mensaje de salvación a este planeta que está tan necesitado de eso. Quien va a establecer el reino de Dios en la tierra es el Señor Jesucristo en su reinado milenial, después de que venga, después de los 7 años de la tribulación, encadene a Satanás y él reine en la tierra prometida por 1000 años para que le cumpla a David la promesa de que heredarás, de que tú reinarás por siempre. Pero el que nosotros en este momento no estamos expandiendo ningún reino de Dios, ni creamos que la iglesia vamos a cambiar lo que está pasando en este planeta, no lo va a cambiar. El único que va a cambiar este planeta y que va a salvar, que va a arreglar todo, se llama Jesucristo. Aquí ya casi vamos terminando porque es importante también dejar un tiempo al final. De hecho, este ya sería el último slide. Y dice, porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, vengo prestamente. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Y luego al final dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí termina el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Pero ¿cómo lo termina? Lo termina nada más y nada menos con una tremenda advertencia. La verdad es, no sé si ustedes ven, cuando ustedes ven así esas películas que aparece un cartel que dice warning, o que dice peligro, o que dice advertencia, o le dice cuidado. Esto es una advertencia que le está dando Jesús. ¿A quién? ¿A quién le reveló esto? A Juan. ¿Para quién? El Espíritu habla a las iglesias. Esto se lo reveló a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo? Por favor, no te olvides de la profecía. Es más, le dice, no quites la profecía de tus mensajes, de las prédicas en la iglesia. No la quites. No quiere decir que vas a asustar a la gente. No quiere decir que la congregación va a vivir asustada. Quiere decir que la congregación va a vivir advertida y que la congregación va a vivir con los pies en la tierra de lo que está sucediendo y está por suceder. Pero también, así no pasara nada, también nosotros nos pone a vivir en esta tierra, a disfrutar de cada día como si fuera el último. Entonces él está diciendo, ojo, ojo, iglesias, no quites el mensaje de la profecía de esas ovejas que no son tuyas, sino que son mías. Entonces preocupa mucho que las congregaciones están quitando la profecía de los mensajes y uno dice, bueno, pero si no se predica de profecía en estos tiempos de crisis mundial, entonces, ¿cuándo se va a predicar de profecía? Ha habido varios predicadores, a ellos le llaman escatólogos, pero yo creo que no solamente es como concentrarse en una rama del cristianismo, porque al fin eso cataloga a la gente o digamos, entre comillas, está como que dando ciertos tipos de privilegios a algunos o a otros no, decir, sabes que tú solamente dedícate a evangelizar o tú solamente dedícate a adorar o tú solamente dedícate a la escatología. No, no puede ser así. Nosotros todos tenemos que entender que la profecía es para todos y que es para todo, pero no para decir siempre diciendo, el Señor te dice, porque el Señor, cuando alguien me dice a mí, el Señor te dice, yo lo que digo es, ven, abramos la Biblia y dime dónde es que el Señor me lo está diciendo, porque me interesa lo que vas a decir. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es lo que está haciendo que muchos cristianos hoy en día estén desesperanzados, desesperados, confundidos, o que estén también
temerosos de no saber qué es lo que va a venir o qué es lo que va a pasar, si el Señor va a venir o no va a venir, si va a haber un reino milenial o no va a haber, si va a haber un rapto o no va a haber, o si va a haber un rapto pretribulacional, posttribulacional o en el término medio, o mentiras, que es que esto lo del milenio es algo simbólico, ya el milenio pasó, ya todo ocurrió, el apocalipsis ya se dio durante los reinados o durante el imperio romano, durante Diocesano, que Epifanes Antíoco fue el que desacró el templo, ¿sí? En la abominación desoladora, que es lo que dijo Daniel, eso ya ocurrió con Epifanes Antíoco, no. O sea, la gente precisamente no sabe y lo que pasa es que se dejan llevar por lo que otros digan y no profundizan en la palabra. Por eso Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, uno mismo entra y se mete en la palabra y conoce qué es lo que Dios quiere. Por otro lado, esta frasecita, la parte 21, Dios me hablaba en estos tiempos, mientras yo preparaba este mensaje, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. A mí me parece que esto es una cosa tan impresionante, esta frasecita, que la última del libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Yo creo que esto no es un cliché. O sea, yo creo que esto no es como decir, bueno, Juan, o bueno, fulanito, fulanita, que te vaya bien, saludos, fue un placer haber hablado contigo y haberte revelado todo esto. Shalom, o la gracia sea contigo, hermano, ve en paz. No, la palabra gracia es en donde está viviendo la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo, en el periodo de la gracia. Jesucristo se aseguró que después de que se selló la Biblia con este último versículo, comienza la etapa de la gracia. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, que por ahora está durando casi 2000 años. Él está diciendo que la gracia es la única que nos sostiene. Tu gracia, Señor Jesucristo, es lo que necesito para vivir estos tiempos. Estamos viviendo en la dispensación de la gracia, pero esta dispensación de la gracia va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por los santos, los verdaderos salvos, y se reúna con nosotros en el aire, en los aires, en el rapto. Ahí termina la dispensación de la gracia. Entonces, cuando el Señor se despide aquí, Él está diciendo, quédate con mi gracia hasta que venga el día de Cristo, como dice en la palabra, dice, el día de Cristo es el día del retorno del Señor. Hasta que venga la semana 70 de Daniel, que es la angustia de Jacob para los israelitas, la tribulación para los israelitas, la gran tribulación para ellos. Te basta mi gracia, iglesia. Quédate con mi gracia, es todo lo que necesitas para poder vivir estos tiempos hasta que yo regrese. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Me despido con estas dos frases que las saco de la enseñanza de hoy. Y bueno, aquí terminamos el libro del Apocalipsis y terminamos un ciclo del estudio de profecía. Señor Súper, dice, súper, he Pablo. aquí, yo vengo pronto, o yo vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, este grupo de profecía. No Muchas gracias. no quitemos las palabras de este libro, porque no queremos que Dios quite nuestra parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Yo no estoy Mira que diciendo yo sí tengo, Dime, Anabel. Sigue que adelante. yo sí tengo que decirte algo con respecto de esto, porque pues es, es como abrir los ojos, es como quitar esa venda, es como quitar esas escamas de los ojos y de los oídos, que tú llegas hasta determinado punto. De hecho, llegas hasta Apocalipsis, pero lo lees sin entender y realmente eso sí, o sea, una de las cosas bien erradas, pues digo yo que tenía es como eso. Listo, tú como cristiano te mueres y sabes que vas a la presencia de Dios, pero hasta ahí paraba como mi percepción o mi conocimiento de lo que era el Apocalipsis. O sea, yo decía, bueno, nos morimos con el Señor, qué rico, lindo, estamos con el Señor, pero ya no pasa nada más. Y mira ahora todo lo que yo puedo entender de lo que viene para nosotros después de, porque mucha gente aún se pregunta qué pasará después de que nos muramos, y la verdad uno dice, ay, yo decía, ay, pues rico, voy a estar con el Señor y ya. Exacto. Pero eso no es ya, eso no era suficiente, suficiente es lo que conozco ahora. Y es una cosa totalmente diferente, es algo que no lo puedo creer, me parece impresionante que nosotros vayamos a vivir eso que yo soñaba cuando Jesús vino a la tierra, que lo Imagínense. vayamos a vivir. ¡Oh!
Eso me parece, yo decía, no puede ser que ellos tuvieron la oportunidad y nosotros no. Y yo cada vez yo le decía, ay, Señor, qué tan rico nosotros haber tenido esa oportunidad, pero la vamos a tener. Gloria a Dios. Así es, lo que tú dices literalmente, cuando uno entiende la profecía, se le quita a uno las escamas de los ojos, literalmente. Para mí, bueno, muchas cosas que han pasado desde el año pasado hasta ahora y cuando estaba comenzando a profundizar en esto, se me han quitado escamas de los ojos, literalmente. Y le doy tanta gracias a Dios que vivimos en unos tiempos bastante retadores, bastante difíciles, pero que si no fuera por esto, ya yo creo que yo ya hubiera sucumbido en medio de tanta confusión y tanta oscuridad alrededor. Total, creo que nos hubiéramos dado por vencidos. O sea, como que bueno, eso fue lo que tocó y ya. Oh, un Señor tan bello. Exacto, exacto. Sí, así es, Ana. No sé si alguien más tiene algún comentario, otro comentario, alguna duda. Hablen, hablen, no les dé miedo. A ver, Silvita, Efraín, ¿qué pasó? Están mudos, Andreita, a ver, a ver, a ver. Los motivos, los motivos. Bueno, preguntas no hay, aunque hay y no hay. Hay muchas más preguntas que respuestas, pero realmente es importante conocer más de la palabra. Creo que este estudio ha sido muy bondadoso y muy benéfico en ese sentido. Por lo tanto, bueno, pues muchas gracias, Saulo, por toda esta dedicación y gracias a Dios por iluminarte y darte sabiduría y que pues te siga bendiciendo con más ideas y más sapiencia para seguir compartiendo con todos nosotros. Yo creo que pues con el caminar en esto se va formando uno cada vez más y creo que estos son tiempos importantes en donde debemos de ser radicales con respecto a nuestra postura ante Dios y ante el mundo, ¿no? Y creo que hoy más que nunca, por una parte diría que somos muy bendecidos de estar viendo estos tiempos en donde creemos que son el principio de los dolores y lógicamente el principio de los últimos días, que no sabemos si nos va a tocar a nosotros ver la segunda venida de Cristo físicamente, aunque en espíritu sin duda que así será. Pero de todas formas, son tiempos en donde la oscuridad está rampante por todo el mundo, pero también la oscuridad espiritual en la gente, ¿no? Y creo que nos corresponde ser muy enfáticos y radicales en tomar esa decisión de seguir adelante y escoger por Dios. Y como dice en estas enseñanzas, especialmente la del día de hoy, con toda esta profecía, que tomemos todo eso para estar preparados, tener el aceite para iluminar mientras estamos en espera del novio, para que no nos agarren descuidados y que terminemos en una situación que quizás nadie quiere, ¿no? Porque definitivamente Dios es el único, no el mundo, no las cosas del enemigo. Dios, por Dios, para Él, con Él, y que nos baste su gracia y sigamos para adelante. Amén. Gracias, Efraín. Es cierto. No, pues Amén. Así es. esto ha sido una bendición, la verdad, bastante grande para nosotros. Pues no les digo que ha sido fácil porque pues ha implicado también el sacrificio, pero lo hacemos con amor, todo con amor por el Señor y también por su iglesia y sabiendo que es importante que se hable de estos temas en estos tiempos. Y Así nada de es. eso es casualidad. Yo pienso que Dios tiene un propósito con esto desde que te usó y te tomó a ti para traernos a todos los que estamos. Hay un propósito, no sé, Dios nos está preparando y pues solamente decimos fielmente, Señor, heme aquí. Aquí Exacto. estoy, Señor, Es cierto. envíame a mí. O sea, estamos Exacto. para buscar esa dirección y estar enfocados en lo que Él quiere que estemos enfocados. Amén, amén. Bueno, no sé si tengan más comentarios. Quiero dar gracias, en todo caso, a todos ustedes. También después los otros escucharán esta grabación en las redes. Quiero darles gracias por su tiempo, por su paciencia. Esto no se acaba, es simplemente un receso, coger impulso para más cosas que se vienen. Y creo que pues también es un tiempo importante para que Dios nos esté mostrando más cosas y bueno, que siga dando ideas y todo para ver
cómo podemos seguir avanzando. A mí me gustaría también el día de mañana que ustedes pudieran algunos también participar y, El digamos, miércoles. dar algún tema. No, sí, pero me refiero a dar algún tema, algo así sea un microtema o parte de un tema dentro de un curso, porque esto, la verdad, les va a traer a ustedes mucha bendición también. ¿Mm? Y ahí estoy también para servirles, para Dios colaborarles. permita. Eso Ay, es muchas buena idea, gracias, Sam. Pablo y Andrea, por el tiempo. De verdad, muchas gracias por toda esta enseñanza. Gracias, gracias, gracias. No tengo más que Ustedes. agradecimiento. Yo también te quiero dar gracias, hijo, porque a través de todo esto he aprendido mucho. El Señor me ha abierto los ojos de cosas que no entendía y que aún todavía hay que seguir escudriñando para seguir entendiendo, porque la palabra de Dios nadie la entiende sino hasta cuando se escudriña como es. Así es. Muchos abrazos para todos, que Dios les bendiga. Mi Nos Silvis, así reuniremos. es, estamos conectadas, mi Silvis. Sí, nos reuniremos Bueno. por allá que en 2 meses. Vamos a, sí, sí, ¿no? En principios de septiembre, o sea, es principios de septiembre, vamos a hacer la pausa por el mes de agosto. En mi Tengan un mes. buen descanso, diviértanse, Muchas gocen, gracias. disfruten. Muchas gracias. Vamos a orar para Bueno, despedir este tema y sí. también sí, para que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros. ¿Listo? Bueno, Amén. Señor, te queremos dar gracias porque Gracias. tú eres maravilloso, porque tú quisiste revelarnos tu palabra de una forma especial, de una forma clara, sin temores, sin adornos, sin misticismos, solamente como tú nos la quieres dar. Tal vez ha habido en el proceso, ha habido errores o tal vez ha habido uno que otra imprecisión, pero sabemos que tú conoces los corazones y tú sabes, Dios, lo que hay detrás de esto. Tú sabes, Señor, que aún tú usas nuestros errores para que tú seas glorificado. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que hemos aprendido cosas nuevas, porque la palabra siempre estuvo ahí, pero solamente estabas esperando para que nosotros fuéramos y la escudriñáramos y profundizáramos y viéramos más allá de lo que se nos ha dicho o lo que superficialmente hemos aprendido. Quiero darte gracias, Dios, por este tiempo que has estado con nosotros, porque cada vez que estamos con tu palabra, y no solamente en estos cursos, en estas sesiones, sino también en el secreto, cada uno, cuando tomamos nuestras Biblias, quiero darte gracias, Señor, porque ahí te podemos sentir, podemos saber que tu presencia está con nosotros, que tú nos estás alimentando, porque no solo el pan vive el hombre, sino todo lo que sale de tu boca, Toda palabra que que tú sale nos de la boca estás de Dios. enseñando y nos estás preparando para poder seguir viviendo en estos tiempos. Te quiero dar gracias por este grupo de personas tan espectacular, por estos corazones. Tú conoces estos corazones más que yo, más que lo que yo pueda conocer. Tú sabes, Señor, los motivadores de cada uno de ellos para poder dedicarles un tiempo y estar escuchando este tipo de mensajes. Gracias, Dios, por el tiempo que cada uno de ellos ha invertido acá en recibir estas enseñanzas y oramos, Dios, para que tú se los multipliques al punto por uno. Oramos, Dios, para que esta palabra que se recibió dé mucho fruto, para que esta palabra, así como entró, vaya trayendo fruto en conocimiento, pero también en sanidad, en prosperidad, en visión, y que tu gracia, Señor, siga siendo lo que nosotros estamos necesitando para vivir en estos tiempos. Te entregamos, Dios, estos días, estas semanas. Oramos, Señor, para que los planes que cada uno de nosotros tengamos, tú los estés realizando conforme a tu voluntad perfecta y agradable. Que tú seas guiándonos, Señor, por caminos de bendición hacia donde tú nos quieres llevar. A cada uno de nosotros, Señor, danos la bendición que tú nos tienes reservado y guardado conforme a tu voluntad perfecta. Gracias, Dios, porque lo que viene es lo mejor, que lo que viene eres tú, Señor Jesucristo. Y estamos aquí pendientes, Dios, atentos de cada vez que pase el tiempo, sabiendo que cada vez que pasa un día es un día menos para tu regreso por nosotros, para llevar a tu iglesia hacia donde tú estás, Señor. Aquí estamos una iglesia, todos despiertos, con el aceite preparado, con las lámparas encendidas, dispuestos, Señor, a recibirte para cuando tú llegues. Te entregamos, Señor, estos tiempos, este día, este resto de semana. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y vas a hacer con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú moras en nuestro corazón. Y gracias, Padre Dios, porque tú enviaste a Jesucristo, tú mismo hecho hombre, para hacer una obra perfecta que se consumará el día que venga por nosotros. Y más allá, Señor, que nos tienes preparado para ser parte de tus planes por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.